Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Gestintur Consulting and Investment, a esta sección de charlas de hotel. En esta nueva temporada venimos cargados de novedades, pero sobre todo y la más importante es que esta temporada las conversaciones van a ser más personales. Van a ser conversaciones de profesional a profesional, en las cuales vamos a intentar dar soluciones, ideas, tendencias para la creación de nuestro nuevo sector hotelero. Esta capacidad que tenemos para reponernos a las situaciones más duras y poder seguir siendo líderes de este sector a nivel mundial. Así que no os robo más tiempo y bienvenidos a esta nueva temporada de Charlas de Hotel. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Charlas de Hotel. Hoy estamos súper contentos porque tenemos el placer de poder charlar con Raúl González, CEO de Barceló Hotels and Resorts. Buenos días, Raúl, ¿qué tal estás? Buenos días. Bien. Intentando pelear un día más. Bueno, ese creo que es el espíritu de los hoteleros españoles, ¿no? El pelear para ser líderes mundiales, además. Bueno, ese es el gran objetivo que tenemos, ¿no? Que creo que especialmente en los hoteles vacacionales las compañías españolas tienen la posibilidad de apostar por el liderazgo mundial, ¿no? Cuando uno piensa en otras compañías de las grandes anglosajonas, normalmente siempre mentalmente las relacionamos más con la ciudad, aunque tienen hoteles también vacacionales. Y sin embargo yo creo que aunque las grandes marcas españolas tienen hoteles urbanos, mentalmente se nos relaciona sobre todo con hoteles vacacionales. Sí que es cierto. Más o menos, para que nos situemos, ¿no? España tiene una cuota en el mercado mundial, o tenía, ¿no? En 2019 en el entorno del 6,5%, o sea, unas 83 millones de turistas, ¿no? Sobre más o menos 400 más o menos. Las compañías hoteleras españolas tenían fuera de España, estaban gestionando algo más de 250.000 habitaciones. Pues a mí me sale que más o menos estamos gestionando en el entorno del 10% de los hoteles en el mundo y especialmente en el vacacional. Son números que realmente la gente debería conocer, porque no creo que la gente no tiene la medida de la potencia que somos ya a nivel mundial, ¿no? Y es con este dato me quedo, porque luego me quiero hacer una pregunta sobre esto, ¿no? Pero ¿cómo está afectando, dado que somos los hoteleros españoles, somos esta gran potencia? ¿Cómo estamos viviendo esta situación a nivel mundial con la perspectiva que compañías como la vuestra tiene? ¿Y cómo afecta a la forma de hacer hotelería, no? ¿Cómo afecta al negocio en sí? Bueno, el año 2020 lo que ha supuesto es un ejercicio de flexibilidad y adaptación a unas circunstancias terribles, ¿no? Es de un día para otro paralizar completamente la actividad. Ahora se nos olvida, pero cuando estábamos en marzo de 2020, nosotros teníamos algunos hoteles en Canarias llenos al 100%. Y en ese momento tuvimos que decir a los clientes que tenían que desalojar. Y los clientes no lo entendían. Decían, le explicábamos que había una normativa, que había un virus. Y decían, pero yo estoy aquí mucho mejor que en Suecia o que en Escocia o que en otro sitio pasando frío y teniendo que meterme en mi casa, ¿no? Aquí estoy al sol, doy un paseo. Tenían la sensación, incluso desde el punto de vista sanitario, de estar mucho más protegidos en donde estaban, ¿no? Y tuvimos que desalojar, con lo cual yo creo que ha sido un ejercicio impresionante de adaptación abrupta a un momento complicadísimo en el que nos quedamos sin actividad. Hay que pensar que en marzo y especialmente abril y mayo, ¿no? Según empezaron a producirse los cierres, Estados Unidos consiguió mantener abierto casi toda la planta hotelera allí, con muy baja actividad, pero se quedó abierto.
Caribe dejamos abierto más o menos como el 20% de la planta hotelera, y en Europa cerramos el 100% de los hoteles, salvo 5 hoteles que fueron de apoyo, de ayuda para la pandemia, ¿no? Pero cerramos todo con cero actividad. Por lo tanto, la adaptación ahí solo cabía, por un lado, el tema de costes, de intentar reducir los costes al mínimo, pues no había ingreso, y luego atender bien a los clientes, porque se encontraban en una situación de falta de información: qué va a pasar con su reserva, qué pasa con su dinero que habían adelantado por su reserva. Entonces, bueno, había que atender bien a esos clientes para que entendieran la situación, porque se producía una avalancha, ¿no? Claro, pero es que en este caso, claro, yo me pongo un poco en la mentalidad de ese turista sueco, ese turista británico, ese turista alemán, en marzo, en el cual la información gubernamental que él tenía de su país es normal, dentro de un estado de alarma, dentro de esa preocupación, pero sin esas restricciones tan radicales, por decirlo de alguna forma, y que en el sitio donde estaban de vacaciones le estaban dando una información contraria, y le estaban invitando, entre comillas, a abandonar las vacaciones por las cuales habían pagado y habían estado deseando un año, ¿no? Esa gestión tiene que ser complicadísima. Sí. Bueno, el tema más de salir del hotel no era con comillas, era sin comillas. Tenían que salir del hotel. Teníamos una fecha límite de cierre y por tanto no era una recomendación, sino que era una obligación, ¿no? Exacto. Tenían que dejar. Y, por otro lado, para que nos hagamos una idea del impacto, para mí es muy llamativo el que la industria se llevaron alegría cuando nos obligaron a cerrar. A mí eso me parece que es una de las señales más claras de la situación dramática que vivíamos. El por qué se produce una alegría de que te obliguen a cerrar es porque en ese momento estábamos prácticamente sin actividad en algunos hoteles, indefensos. Sí que había, y no nos dejaban o nos recomendaban los abogados laboralistas que no podíamos hacer ERTEs porque no había ninguna no había motivación legal, normativa, claro. Eso es. Yo decía, pero si no hay negocio, si no hay clientes, ¿qué explicación mayor queréis que esto? Ya, pero no es riesgo empresa. Entonces, ya está. No, y claro, que el empresario esté contento de que lo obligan a cerrar, me parece que es un tema para hacérselo pensar. Creo que es de lo más triste que se puede decir, porque va contra la esencia de todas esas personas que arriesgan su capital y generan una actividad económica, ¿no? Recuerdo un comentario que hiciste, no sé en qué, pues una de tus intervenciones, en el cual comentabas el caos burocrático interno que era preparar con la prórroga de los ERTEs todo el papeleo y toda la documentación, cuando, bien, tengo 36 horas para preparar toda esta documentación que no sé si va a ser útil, porque no sé si me van a prorrogar el ERTE o no, pero yo la tengo que tener lista para que a las 12:01, en el momento que el gobierno no hubiese prolongado esos ERTEs en su momento, se pudiese presentar y salvaguardar los intereses y de toda la plantilla, ¿no? Sí, hemos tenido que elaborar los informes explicativos que motivaban los ERTEs por si acaso la normativa que se recogía finalmente no requería esos informes, y 3 veces. Y son informes de muchas páginas cada uno, con una justificación muy profunda del porqué de las cosas, ¿no? Y eso supuso trabajo de unas cuantas decenas de personas. Yo me acuerdo de un competidor nuestro que contrató 40 personas para elaborar los informes. Nosotros, gracias a un esfuerzo terrible del equipo, se ha hecho interno, pero trabajando mucho para que luego no sirviera para nada. Pero era la única manera de estar cubiertos por si finalmente
no se legislaba como estaba previsto. Exacto, ¿no? Y esto es una opinión muy personal. ¿Por qué la empresa privada está obligada a ser extremadamente eficiente para evitar consecuencias adversas, mientras que muchas veces lo que no es empresa privada tiene esa laxitud a la hora de yo digo y ya luego veremos, ¿no? Esa obligación de la empresa privada de tener que ser estricta y escrupulosa con toda cuando a lo mejor el entorno no lo es. Yo creo que probablemente tiene mucho que ver con el sentido de la responsabilidad y la identificación. Y me explico. Cuando se hacen comparativas entre empresas familiares y empresas en el cual el dueño no está tan claro, suele haber diferencias en términos de rentabilidad en el largo plazo. Uh-huh. Yo creo que es porque las personas máximos responsables viven el negocio de otra manera, con otra intensidad, con otro sentido. Y creo que es un tema probablemente humano. Es decir, cuando alguien tiene la sensación de que el dinero no es de nadie, pues se gestiona distinto que cuando uno siente que el dinero es suyo y que o se hacen bien las cosas o pone en peligro el trabajo de toda una vida, de generaciones de la familia, claro. Ni siquiera de su trabajo, sino de las generaciones anteriores, ¿no? Yo tengo una duda respecto a, bueno, todo lo que estamos tratando, el esfuerzo de los equipos, el esfuerzo de esos presidentes directivos que son empresas familiares que la han levantado generación tras generación. Y en vuestro caso sois una empresa multinacional, potente, grande, con mucho volumen de negocio. ¿Cómo se hace frente a esta situación? ¿Cómo se adapta una estructura a un momento de contracción de demanda como este? Hasta cierto punto, porque, bueno, o contracción de demanda sería un eufemismo, ¿no? Demanda cero. Sí. Vamos a ver, depende de cada geografía. Es decir, que en Estados Unidos, por ejemplo, que el mercado laboral es radicalmente distinto, bueno, pues ahí, si en un momento determinado necesitas 10 personas, pues tienes 10 personas, si necesitas 10.000, tienes 10.000. Y es muy ágil el hecho de contratar y dejar de contratar. De hecho, me acuerdo que tuvimos una conversación de estas por Teams, por Zoom, por un sistema online, con una catedrática de una universidad de California especializada en crisis, en momentos de shock. Entonces, un poco, pues, cómo veía ella, yo le contaba un poco lo que estábamos haciendo nosotros y me daba opinión, ¿no? Y me hizo una recomendación que me llamó mucho la atención porque, lógicamente, está basada en la mentalidad norteamericana, ¿no? Me dijo, yo creo que es muy importante dar serenidad, tranquilidad a los empleados de que en cuanto se recupere se les va a volver a contratar. Claro, yo le decía, pero es que aquí no funciona así. O sea, nosotros estamos manteniendo el 100% de la plantilla. O sea, claro, pero ella lo decía bajo el modelo estadounidense en el que hay una adaptación inmediata. Es decir, si hoy no necesito, pues tengo menos gente. Y el día que necesito, tengo más gente. Entonces, que me dijera, transmite algún mensaje al equipo que ahora estás presionando de él, de que si se recupera le vas a volver a contratar, ¿no? Es un enfoque muy interesante, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos ido es como está la figura del ERTE, es la que en principio nos podía permitir una adaptación temporal a las situaciones, lo que hemos abogado en un primer momento con un planteamiento de que los que más cobran son los que más tienen que ayudar, y luego hemos ido adaptándonos y seguimos con un ERTE el 100% de la plantilla, porque hay que buscar un equilibrio entre ayudar al equipo, a todos los empleados, y por otro lado ayudar a la empresa en un momento tan delicado, ¿no? Entonces, bueno, se buscan equilibrios inestables en el que casi nadie está contento, ni uno ni otro, porque hay que llegar a esos puntos medios, ¿no?, satisfactorios, pero es lo que estamos intentando de manera permanente, ¿no?, que es que todo el mundo ayude a algo, ¿no?, la empresa por un lado y los empleados y los equipos directivos por otra.
Te quiero hacer una pregunta que yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil, pero no se me ocurre también otra persona mejor a que hacérsela. ¿Está en peligro el modelo, el negocio o ninguno de los dos? Porque ¿cuánto puede aguantar una compañía que vende servicios sin vender servicios? Uno de los temas para mí muy interesantes del año pasado es que cuando ocurren hechos tan radicales, tan abruptos, generan adaptaciones muy aceleradas. Entonces, en el sector se ha incorporado cosas que jamás habíamos analizado, que es cuánto caja perdemos cada mes que no tenemos actividad. Entonces, hay compañías públicas como TUI, es público y por lo tanto no desveló nada, pues está quemando, ¿no? Porque se utiliza ese término, ¿no? Cash burn, ¿no? Se está quemando alrededor entre 500 y 600 millones de euros al mes, que no está mal. Para tomar un café. Sí. Las compañías cotizadas hoteleras, pues las hay entre 25, 50, 100 millones al mes. Para mí, el negocio en su conjunto, yo soy un firme convencido de que tiene mucho futuro el turismo. La gente tiene un deseo de viajar, que ahora está retenido, y yo creo que en cuanto se pueda, no haya restricciones, la gente volverá a viajar. Por lo tanto, yo creo que el fondo en el largo plazo, en mi opinión, sigue siendo positivo. Hubo quien dijo que esto podía suponer un cambio, ¿no?, de paradigma y que el turismo se iba a reducir mucho. Yo creo que no, yo no tengo esa teoría personal. Sí que creo que hay empresas que no van a soportar, no van a poder sobrevivir esta situación, porque les pilla con deuda, queman mucha caja cada mes, no puedes reducir más los costes. Por eso yo me enfado cuando me preguntan qué opino yo. ¿Se puede cobrar un impuesto o una tasa sobre un servicio que nadie te presta? ¿Tiene sentido? Ya no, porque estamos pidiendo ayudas directas, que me parece, lo estamos recibiendo en otros países. Sí. Pero ¿tiene sentido que paguemos la tasa de recogida de basuras si no tengo basuras? Evidentemente. ¿Tiene sentido que paguemos el impuesto a actividades económicas si no tengo actividad económica? ¿Tiene sentido que pague el IBI si el hotel me has obligado a que lo cierre? Pues si no tengo uso, ¿cómo voy a pagar impuesto por ello? Entonces, yo, claro, nos encontramos con eso, o el tema de los costes energéticos que hemos reducido, pero si estás abriendo y cerrando los hoteles, las compañías eléctricas no nos dan esa facilidad, nos la dieron en el momento de la crisis. Y por un momento determinado, por un tiempo determinado, además. Solo ese momento, claro, pero es lógico que tenga que tener el hotel una capacidad de consumo energético que sabemos que no va a utilizar, pero cada vez que cambiamos la potencia nos obligan a pagar. Yo creo que no es lógico. Debería de flexibilizarse desde mi punto de vista. El coste de personal con los ERTEs se ha mitigado. El problema es, ¿esto es suficiente? Si la actividad tarda, como pensamos, 4 años en recuperarse, ¿nos van a seguir dando ERTEs 4 años para que ajustemos el recurso de trabajo con la necesidad de capacidad productiva que tenemos o no? Porque si al final tenemos 30% ocupación y no hay ERTEs, ¿qué hacemos con la plantilla que estaba preparada para un 80% de ocupación? Exacto. Es que esto es una situación... los que estamos en el sector, o bueno, yo tengo amigos en otros sectores, directivos, o poderte disfrutar de este tiempo hablando contigo, es como que esto es un poco el equilibrio de poder, ¿no? Es como yo voy por un lado y tú apáñatelas, que eres el que tiene algo que perder, ¿no? Pero, y esta situación, trasladándola a la macroeconomía de un país, ¿cómo vas a gestionar esto? Hay que tomar decisiones efectivas o resolutivas de una situación, no ir dando una patada hacia adelante a ver qué ocurre, y mientras tanto ese
ese quemar capital, ese quemar fondos de mantener la empresa, está debilitando las propias empresas en sí. Yo me el otro día, ¿no?, hacía unas manifestaciones con un número muy simple, ¿no? El año 2020 todavía está pendiente de cierre, pero parece que la aportación del sector turístico al Producto Interior Bruto en España ha caído del 12,4 al 4,3. Quiere decir que básicamente 8 puntos porcentuales. Se estima que el Producto Interior Bruto en España va a caer en el entorno de casi el 13%, el 12, algo. Si hay 8 puntos provocados por la caída del sector turístico, quiere decir que 2/3 partes de la caída del PIB en España en 2020 vienen provocadas por el sector turístico. Si es así, me parece que lo razonable, por lo menos como primer número de aproximación, sería que 2/3 de las ayudas a la economía fueran para el sector turístico. Y no es eso en lo que estamos trabajando. Es como si, es un poco la sensación de la gallina, los huevos de oro, en el que no hace falta ayudarles porque estos han conseguido sobrevivir y han conseguido ser empresas fuertes y no necesitan ayuda, ¿no? Y yo creo que eso al final puede provocar que haya empresas muy válidas, muy interesantes, que podían dar mucho empleo, que podían ayudar y que van a caer. Y es una pena, porque lo lógico es que pensemos en esos términos, es decir, ¿cómo le doy al sector turístico unas ayudas equivalentes al desastre que ha tenido? Porque la crisis de 2008 fue crisis financiera. La crisis del 2020 ha sido una crisis del turismo y del ocio. Eso es el sector realmente impactado. Si yo tuviera discotecas y me obligan a cerrar, me parece muy normal que me digan, por el bien de la población, le obligo a cerrar su negocio. Pero a cambio, le voy a dar unas ayudas económicas cada mes que le obligo a cerrar el negocio. Porque usted tiene que vivir de algo y soy yo el que le pido que cierre. Exacto. Para que nos situemos en Japón, por ejemplo, han recomendado, no obligado, a reducir los horarios. Todas las empresas, los bares, restaurantes, que están haciendo reducción horaria en base a la recomendación del gobierno, están recibiendo $5.800 al día por cerrar, por tener el horario reducido. Están compensando. Japón es una economía que probablemente en términos de coste sea distinta a España, bien, pero debemos de plantear ayudas para que la gente pueda sobrevivir si le estás obligando a que cierre su negocio. Totalmente de acuerdo. Yo soy partidario. Creo que las comparaciones son odiosas. ¿Por qué? Porque existe una cosa que es la idiosincrasia de cada país. Bien, no es replicar, y esto lo podemos trasladar a educación, a lo que queramos. No es que en Alemania hacen no sé qué y les va muy bien. Bueno, ellos son alemanes, nosotros somos españoles. Pero sí que hay ciertas medidas que no cogiendo exactamente y replicando, pero sí adaptando a la necesidad, ¿no? Y el otro día hablaba con un amigo y hablábamos de 2008 y 2020, ¿no? Y decía, una de las motivaciones del famoso rescate a la banca en su día era el bien común. Es decir, de salvaguardar un sistema financiero en el cual había grandes implicaciones de grandes capitales, pero también grandes implicaciones de la población, del usuario, de las necesidades, y que ese sistema financiero, si desaparecía, iba a traer grandes penurias, por decirlo de alguna manera, a la población en general. Y yo decía, pues lo mismo que en el sector turístico. Si ahora el sector turístico desaparece, hoy un medio de comunicación hablaba sobre la cantidad de empleos que se habían perdido en este periodo, y hablabas de 500.000 o algo más. Digo, pues lo mismo, aquí también hay un bien común, que estás ayudando a unas empresas que son grandes y que la población puede entender que ahí hay un riesgo empresarial, perfecto. Pero míralo también desde el punto de vista de que si esas compañías no emplean a 1 millón o 2 millones de personas directa e indirectamente, el consumo se para y adiós al señor que tiene su frutería en el barrio. Sí, de eso comentaba también, porque me parece importante destacar. Yo creo que el sector turístico para España es un sector tractor, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en
en la ayuda al sector primario, el de la frutería. Nosotros en el año 2019, solo en España, consumimos 4 millones de kilos de fruta en nuestros hoteles. 1,5 millones de kilo de carne, 10 millones de huevos. Claro, el hecho de que vengan esos turistas o no vengan, de que tengamos esa actividad, supone que ese sector primario pueda tener esas ventas y pueda sobrevivir o no. Entonces, Exacto. yo creo que tenemos que pensar en no solo en los trabajadores, en el camarero o en las camareras de pisos o en la gente que está en recepción en los hoteles, sino todo lo que lleva aparejado, es decir, la venta de vino o la venta de cualquier producto que se consume en los hoteles, o el que hace las excursiones a un sitio, el que tiene su barquita y les lleva de paseo, el de la tienda que está vendiendo productos para la gente que viene. O sea, hay muchísimo negocio colateral que se ve afectado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tengo que preguntarte por el titular que ha salido el otro día y del cual yo me siento terriblemente orgulloso de leer esto, ¿no? Cuando se hablaba de la alianza entre los hoteleros, las grandes marcas, para definir una estrategia común y sobre el tema de los fondos europeos. ¿Dónde crees que se deberían invertir? Evidentemente en el sector turístico, ¿no? Pero en concreto una propuesta que a lo mejor además pueda ayudar también a otros hoteleros más pequeños a unirse a las marcas o a unirse entre ellos para hacer frentes comunes, que creo que es lo más importante ahora mismo, ir con una propuesta unificada, ¿no? Sí, nosotros en el manifiesto de interés que hemos lo que tratamos es, por un lado, que se consiga entender que el sector turístico, no una empresa ni dos, sino el sector en su conjunto, debería de aprovecharse estos fondos para transformarlo, para pasar a una nueva era. Siempre estamos hablando queremos un turismo de más nivel, queremos gente que gaste más, que no sea tanta gente, sino que haya menos gente que gaste el doble, ¿no? Esto es un poco un mantra que se dice mucho, ¿no? Desde hace años. Desde hace años. Pasa que sí, llevamos muchos años con el turismo de calidad y tal, pero para conseguir eso, ¿qué se necesita? Se necesita transformar las infraestructuras. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hoteles que tienen una calidad determinada puedan hacer una reforma y convertirse en mejores, que tengan mejor el baño, que tengan mejor la habitación, que tengan mejores servicios. Pero hasta hoy, ¿qué está pasando? Que no hay ayudas para esa transformación. No solo eso, sino que cuando quieres hacer la reforma tienes trabas, porque en muchos casos lo que te provoca es una reducción de la capacidad de la capacidad por las nuevas normativas que a lo mejor no son las del 60 y son las del año 90 o Entonces 2000. dices, si es normal que pidamos que ya que transformamos, hagamos hoteles de nueva generación, pero busquemos fórmulas que le haga rentable al empresario pequeño que quiere hacer un cambio en su hotel, que no le digan que de 100 habitaciones pasa a 30, porque no le salen los números. Entonces, tienen que ver cómo se consigue un punto de equilibrio entre que sea esa transformación de hotel de nueva generación, que se cumplan bien las normativas, pero que a la vez para el empresario pueda ser rentable esa operación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema trascendental en el que tiene que ver con eficiencia energética, tiene que ver con nuevas calderas, nuevos sistemas de aire acondicionado, tiene que ver con la introducción de energías renovables en los hoteles. Yo creo que ahí hay un mundo importante. Hay otro mundo que es todo el tema de digitalización para modernizar esos hoteles y todo lo que tiene que ver con la comercialización y que haya un contacto más directo con el cliente final y no tanta intermediación. Entonces, bueno, yo creo que hay unas cuantas líneas de trabajo en el que se tiene que ver afectados toda la red que está alrededor de este sector, desde el pequeño empresario de la frutería,
que comentamos de la esquina hasta el que tiene un pequeño negocio, pues que da clases de flamenco en un sitio y lleva turistas allí, ¿no? Uh-huh. Ya, yo creo que hay multitud de gente que está relacionada con ese desarrollo del sector, ¿no? Y creo que es muy bueno el intentar transmitir una imagen de unidad, ¿no? En un sector que está muy fragmentado, que hay muchísimas voces, creo que un momento determinado que se unan empresas grandes, pequeñas, de distintos sectores para pedir una ayuda para el turístico, creo que es muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y sí que creo que mi experiencia, ¿no? Más limitada que la de una marca como Barceló, pero sí que creo que todo el tema has dicho de transición ecológica, de eficiencia energética con renovables, de digitalización en el buen sentido, es decir, la digitalización para mí es implementar tecnología que agilice o mejore la eficiencia de los procesos, no las redes sociales o la página web muchas veces, ¿no? Que son canales de comunicación, uh-huh. en mi opinión, ¿no? Correcto. Y sí que creo que el hotelero mediano, pequeño y luego el independiente, ya lo pongo como la familia que desde los años 60 ha tenido su hotel de 100 habitaciones, que hay muchos, es más, hoy estoy en Benidorm, y hay mucho hotelero así. Cada vez la brecha es más grande, cada vez les es más complicado hacer esas inversiones de adaptación digital, ya no solo, y lo hablaba el otro día con otro directivo, no solo por el problema de implantar una herramienta tecnológica, que ahora todos sabemos que está muy democratizada, y por unos fees mensuales muy básicos puedes implementar tecnología, pero sobre todo digitalizar al personal, formarle en todas estas nuevas tendencias, ¿no? Creo que eso sí que es un gran paso, y esto es una opinión personal, para dar ese paso a ese turismo de calidad, entiendo. Sin duda. Ahí yo creo que hay, en el tema de digitalización, yo creo que hay distintos frentes, ¿no? Hay uno que tiene que ver con este que mencionas de la eficiencia. Hay otro que tiene que ver con los modelos de comercialización. Hay otro que tiene que ver con la propia experiencia del cliente. Hay gente que prefiere hacer un check-in personal con una persona en la recepción. Hay gente que prefiere llegar directamente, que su llave esté en el móvil y no tener que perder tiempo en la entrada o en la salida del hotel, ¿no? Uh-huh. Por tanto, ahí yo creo que hay distintos focos de introducir procesos de tecnología que hagan que no solo sea más eficiente, sino que la experiencia sea más gratificante. Y esto debe ser una elección del cliente. Hay gente que prefiere el trato personal, hay gente que prefiere todo mucho más automático. Es decir, hacer los pedidos, antes llamábamos al 9 en el teléfono del hotel y ahora puedes hacerlo por WhatsApp. Bueno, pues uh-huh. Esa es una digitalización en la que hay clientes que se sienten más cómodos. Exacto, totalmente de acuerdo, pero sobre todo con un matiz que has dicho, y es que lo elija el cliente. Ahí creo que es donde está la clave, ¿no? Raúl, quiero seguir hablando contigo todo el día, pero sé que tienes una agenda muy apretada y quiero terminar hablando un poco del futuro, porque vamos a tener futuro, somos un sector resiliente, otro término muy de moda, y es el futuro de las compañías, bueno, y en concreto el futuro de Barceló. ¿Cómo se plantea el crecimiento? Yo entiendo el futuro como continuar con ese crecimiento, y quiero introducir un poco la pregunta de vuestro modelo, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar Barceló en este entorno, el cual nos ha mostrado que pueden pasar cosas ajenas a lo que nosotros podemos controlar? ¿Va a ser un modelo más como la línea de Crestline, o por el contrario vamos a pretender, o vais a pretender, que Barceló sea una marca referencia con modelos como franquicia, que no es una división que vosotros tenéis
muy desarrollada, bueno, salvo la incursión esta de China, ¿no? Pero no es un modelo que se esté implantando dentro de vuestro modelo de crecimiento, ¿no? Sí. Nosotros, en términos de modelo, yo creo que vamos a seguir, por un lado, intentando aprovechar las oportunidades. Es decir, si detectamos alguna oportunidad de adquisición a un precio razonable, nosotros compraremos, porque mantendremos un sistema mixto como hasta la fecha de contratos en alquiler, vamos a variabilizar lo máximo que podamos, flexibilizar la salida para no tener grandes hipotecas en momentos que son más inciertos, más convulsos, pero seguiremos haciendo algunos contratos de alquiler, seguiremos creciendo con gestión, pero seguiremos creciendo también con compra, ¿no? Con adquisición de activos, siempre que el precio nos parezca que es razonable. En general, las oportunidades suelen surgir cuando vas contraciclo, cuando todo el mundo quiere comprar, normalmente suele ser el momento de vender, y cuando todo el mundo vende suele ser el momento de comprar. Veremos crecimiento, por tanto, con los tres, con gestión, con alquiler y con propiedad, y depende de las oportunidades. O sea, tenemos acuerdos con algunos fondos para poder salir al mercado y comprar. Tenemos ya acuerdos con grandes propietarios inmobiliarios hoy, seguimos creciendo con ellos, con HP, con Blackstone, con la gente de Covivio, con Union Investment y con mucho empresario también que tiene activos hoteleros. Yo estoy firmemente convencido que se tiene que producir una concentración. Está el mercado muy fragmentado, demasiadas marcas. Acabamos siendo demasiado débiles respecto a la fortaleza de la distribución y, por tanto, es lógico que se llegue a acuerdo de propietarios con gente que opera y que tiene marca, ¿no? Y nosotros tenemos esta dualidad. Somos propietarios que gestionan nuestros hoteles, pero también para terceros. Por lo tanto, yo creo que veremos un crecimiento importante en los próximos años de concentración. Perfecto. Raúl, oye, me quedo con muchas preguntas en el tintero. Un tema que me encantaría debatir contigo es el futuro de la distribución, pero creo que hoy me veo obligado a darte las gracias y a despedir esta entrevista aquí y a devolverte a tu agenda común, dado este ratito que te hemos robado de la agenda. Así que darte las gracias por formar parte de Charlas de Hotel, que para nosotros es un privilegio tener a profesionales dando su opinión como tú. Nada, muchísimo ánimo a todos, que es un momento psicológicamente duro, que nadie se venga abajo y se desanime, y un abrazo para todos. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Gracias.